Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy, 20 de mayo. Ya la clase pasada habíamos estado dando las definiciones sobre lo que hemos llamado archivos de acceso aleatorio o random también se le llama, ¿no? Que son los archivos en los cuales nosotros podemos ir a los registros directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer la lectura de los anteriores, como si sería necesario hacerlo cuando tratamos con archivos secuenciales, que son del primer tipo que vimos. Entonces ahora estamos viendo lo que se llaman los archivos aleatorios o random, ¿no? Y este es, digamos, el modelo de la tabla que estábamos trabajando, ¿no? Ya. Y entonces, decía, este es el modelo de la tabla que hemos estado trabajando la semana pasada. Hemos dicho un archivo aleatorio, random. Nosotros podemos leer cualquiera de sus registros, no necesariamente empezando del primero. Podemos empezar de cualquier otro, indistintamente. De ahí podríamos ir hacia atrás, luego podríamos ir adelante, de ahí podríamos retroceder y así, ¿no? O sea, podríamos ir en cualquier orden a los registros. En cambio, en un archivo secuencial, siempre se tiene que leer uno a continuación de otro, ¿no? Bueno, pero el tratamiento, digamos, digamos, la organización ya era distinta también. A ver, vamos a recordar esos aspectos, ¿no? Habíamos indicado, por ejemplo, de que cuando se registran los datos, ya el ancho está definido, ¿no? En bytes, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de un número entero, el ancho es 4 bytes, ¿no? Para los enteros, 4 bytes. Cuando se trata de string, nosotros definimos el tamaño, por ejemplo, 22 caracteres, pero a eso hay que agregarle 2 más, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros podríamos decidir que nuestro string sea 20 caracteres, pero a ello le tenemos que agregar 2, entonces el tamaño real sería 22, aunque nosotros solamente vamos a usar 20. Porque internamente hay que dejar 2 bytes para información que guarda el sistema acerca del string. Por ejemplo, su tamaño, ¿no? Cuántos caracteres tiene. Igual el autor, porque estábamos definiendo un registro de libros. Entonces, el autor también va a ser un dato string. Nosotros vamos a considerar que va a ser 20, pero físicamente hay que considerar 22. Siempre los string, a lo que nosotros establecemos, hay que sumarle 2 más, ¿no? En cuanto a lo que son dobles, se separan 8 bytes. Nuevamente acá entero sería 64. Perdón, 4 bytes. Y luego sumamos todo esto de aquí, ¿no? O sea, obtenemos la suma de todos esos valores y nos da 64. Eso es lo que nosotros llamamos la longitud de registro. LR le hemos puesto, longitud de registro, ¿ya? Porque al momento de guardar los datos en este fichero, todos los registros tienen que ser del mismo tamaño, ¿ya? No es como en el archivo secuencial, en que nosotros podíamos guardar diferentes tamaños. En este caso,
todos los registros tienen que ser del mismo tamaño. Por eso es muy importante calcular el tamaño de cada una de las columnas y obtener su suma para saber la cantidad de bytes de cada registro, ¿no? Bueno, entonces nuestro fichero sería esto de aquí, ¿no? O sea, este de acá sería nuestro fichero. Nuestro fichero de datos sería esto. Todo lo que está acá alrededor solamente son referencias para la explicación. En el disco, digamos, en el almacenamiento, solamente va a guardarse esta parte, ¿ya? Y en un formato, digamos, binario, ¿no? O sea, inclusive si lo abrimos luego el archivo, como lo hicimos la semana pasada, algunos datos vamos a poderlos leer y otros estarán lo que se llama encriptados, o sea, no los vamos a poder ver. En cambio, en el archivo secuencial, nosotros sí podíamos abrir el archivo, inclusive añadir registros, hacer cambios, etc., ¿no? En un archivo binario es muy difícil hacer eso, ¿ya? Porque no aparece en un formato legible. Bueno, después habíamos definido acá cómo llegamos a acceder a los registros, ¿no? Por ejemplo, el primer registro de este fichero empezaría en la posición 0, o sea, en el byte 0, ¿ya? Y de ahí registraría 64 bytes, porque esa es la longitud que tiene, ¿no? Entonces, el siguiente registro estaría empezando en la posición 64, ¿no? Porque al empezar desde la posición 0, bueno, este será un valor que es parte del registro, ¿no? Podría ser 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al empezar en la posición 0, llegaría hasta 63, ¿no? Por eso que el siguiente registro empieza en la posición 64. Este sería desde 64 hasta 127. El siguiente registro empezaría en la posición 128 y así sucesivamente hasta donde dé el tamaño, ¿no? Correcto. Entonces, si nosotros conocemos cuántos registros hay acá, ¿no? Por ejemplo, acá hay 10 registros. Quiere decir que el tamaño del archivo, ¿cuánto sería? ¿Cuántos bytes tendría todo este fichero? ¿Cuál sería la longitud del fichero? O el tamaño del fichero. Sería 10 por 64, o sea, sería 640, ¿no? Entonces, 640 viene a ser la longitud del fichero. Y eso lo vamos a poder saber con F, con fichero, o el nombre que tenga, ¿no? Fichero.length, ¿no? Así. Entonces, cuando nosotros, digamos, usemos este método, el método fichero.length, en ese momento vamos a obtener la cantidad de bytes que registra el fichero. En nuestro caso sería, ¿cuánto? En nuestro caso sería 640, ¿no? En nuestro caso sería 640 bytes. 640 bytes. Esa sería la longitud del fichero. Entonces, esto nosotros lo vamos a poder encontrar por medio de este método o por de esta propiedad. Siempre vamos a poder saber cuál es el tamaño del fichero. Y como nosotros hemos definido el tamaño de nuestro registro, también siempre vamos a conocer el tamaño. Entonces, si calculamos, digamos, el número de registros, sería igual al tamaño del fichero entre su longitud, ¿no es cierto? Entonces, 640 entre 64 me dará 10. Y esa es la cantidad de filas que hay en el fichero, ¿no? Entonces, esta propiedad siempre la vamos a poder obtener. Y si conocemos el tamaño de cada registro, vamos a poder hacer la división y obtener el número de registros, ¿no?
¿no? Entonces acá podríamos ir así, ¿no? Número, ¿no? Número de registros. Entonces va a ser igual a este valor de acá, ¿no? Acá le ponemos igual a este valor de acá, dividido entre el tamaño del registro, que sería este. Y ahí nos sale 10, pues, ¿no? Número de registros, entonces sería igual a 10, ¿no? Número de registro igual a 10. Entonces también es una operación muy importante calcular la cantidad de registros que tenemos en un fichero, ¿no? Para poder luego hacer la lectura, por ejemplo, mediante un for, ¿no? Ahí. Bueno, después tenemos otro aspecto, estas dos columnas de acá, ¿no? A uno le habíamos llamado la dirección relativa y el otro la dirección física. Entonces, la dirección relativa es el número que identifica el registro. 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, decimos algoritmos, es el registro número 5, ¿no? Access es el registro número 9. Esta es la dirección relativa, así se conoce. Y la dirección física viene a ser el byte donde empieza su registro dentro del fichero. Entonces le decía, mediante esta relación podemos calcular la dirección física a partir de la dirección relativa. Entonces, si la dirección relativa es 1, acá sería 1 menos 1, 0, por 64, 0. Quiere decir, la dirección física sería 0. ¿No? Si la dirección relativa fuese 3, entonces diría 3 menos 1, 2 por 2, 128. Quiere decir, a la dirección relativa 3 le corresponde la dirección física 128. Entonces, mediante esta fórmula, nosotros podemos saber en dónde empieza cada registro dentro del fichero, o sea, su dirección física. Es una relación sencilla nada más que se ha construido ahí. ¿Ya? Y eso es lo que estamos utilizando, ¿no? Y después, esta parte de acá es lo que vamos a implementar para poder hacer acceso a los libros, en este caso, a través de su código, ¿no? Entonces, estos son los códigos de los libros. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la ubicación de un libro dentro del fichero, o sea, cuál es su dirección relativa, ¿no? Por ejemplo, de C++, cuyo código es 1954, su dirección relativa es 7. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para no estar buscando sobre el fichero, primero estos códigos de acá, los copiamos, cada uno de estos códigos de acá vendría a ser su valor que habíamos llamado E, ¿no? De que estaba activado por el código. Por ejemplo, en el primer caso sería 1 por 1090, 190. Y así hacia abajo. Los que están desactivados, por ejemplo, los que tengan 0, como este de acá, ¿no? Entonces su registro de código sería 0. Ahí, porque se estaría multiplicando 0 por el código, ¿no? Entonces, este es un arreglo, un array list, donde vamos a copiar los códigos, ¿no? Los códigos que tenemos acá, multiplicándolos por su valor de E, que indica si se considera que está o no eliminado. Pero les había indicado que es una forma de eliminar lógica, ¿no? No es física. O sea, acá en el fichero, podríamos decir que se elimina en forma lógica. O sea, mediante cambiándole el valor a una variable, como en este caso la variable E. Si está en 1, quiere decir que el libro está disponible, está vendiéndose.
Si está en 0, quiere decir que el libro en ese momento no se está vendiendo ese libro. Y se considera que no existe, ¿no? Posteriormente se podría hacer un método donde se copie a otro archivo todos los que están en uno nada más, y ahí sí ya se estaría eliminando físicamente. Entonces, este índice lo construimos multiplicando cada código por su estado. Y acá algunos tendrán ceros, pues no, lo que tienen estado 0. Es decir, ¿esto para qué nos va a servir? Para hacer una búsqueda. Supongamos que yo quiero buscar al libro que tiene código 2242. Entonces comenzaré a buscar en el índice, ¿no? 2242, 2242, uno por uno lo voy buscando, ¿no? 2242, 2242, no lo encuentro, ¿no? Entonces en ese momento diré que 2242 no existe. Aunque por acá podría estar, ¿no? Pero en ese momento su estado es 0. Por eso que acá en la fila está también como 0, ¿no? Pero yo le puedo poner, por ejemplo, acá 2098. Entonces 2098 lo comienzo a buscar acá en el índice, ¿no? 2098. Y acá lo voy a encontrar, ¿no? Entonces 2098 que estoy buscando se encuentra aquí. ¿En qué índice? ¿En qué posición del índice? En la posición 7, ¿no? Y solamente le agrego 1 para saber la dirección relativa, que vendría a ser 8. Es decir, en la posición 8 se encuentra ese código que es de un libro de Word y que se encuentra activo, ¿no? Entonces, quiere decir que primero vamos, si queremos buscar un libro, primero lo vamos a buscar en el índice. Una vez que lo encontramos, recién ahí vamos a ir a leerlo en el fichero. Calculamos la dirección relativa y vamos directamente a esa posición y leemos el libro. O sea, no buscamos acá directamente en el fichero. Lo hacemos a través del índice, ¿ya? Entonces, eso también lo estábamos implementando. Entonces, bueno, acá decía la fórmula dirección relativa es igual a n más 1, ¿no? Al n que está acá más 1. Ese es el modelo que estamos trabajando para nuestro proyecto que estamos viendo, ¿no? Ese sería nuestro modelo, ¿no? A ver. Ya. Entonces vamos a regresar a nuestro proyecto también, ¿no? Es el que habíamos llamado ficheros R, ¿no? Ahí seguramente ustedes lo deben tener disponible. Ficheros R. Entonces, ese es el proyecto que habíamos estado desarrollando la clase pasada. Entonces, lo primero que tenemos acá es la clase libro, ¿no? La clase libro. ¿Qué vendría a ser las variables que hemos definido acá arriba, ¿no? Acá en esta parte, en la estructura del registro, ¿no? Entonces se dice código, título, autor, costo, existencia. Y como hemos hecho ya varias veces, ¿no? Tenemos ahí el constructor, acá tenemos el constructor por defecto, que es el que inicializa el objeto, y luego los métodos de encapsulado, ¿no? Get y set. Eso ya está definido, entonces ahí el modelo para la clase libro. Después acá hemos estado trabajando en un archivo que decía controlador, ¿no?
que es el que nos va a proveer los métodos para hacer después el CRUD, que lo hemos ido construyendo, ¿no? Entonces acá, lo primero que hemos definido es el objeto fichero, que es el objeto mediante el cual nosotros vamos a poder identificar al fichero que vamos a trabajar, ¿no? Y que pertenece a la clase Random Access File, que es una clase de Java, ¿no? Que hemos tenido que importar, ¿no? Luego acá dice longitud, ¿cuál es la longitud del registro? 64, ¿no? Acá le he puesto así en forma extendida, pero podría ponerle también directamente 64. Es solamente para mantener el detalle que se hizo en la explicación, ¿ya? Y luego acá definimos una cantidad de registros. CR también va a ser una cantidad de registros. Las variables, ¿no? LR es longitud del registro, o sea, la cantidad de bytes que tiene. Y CR viene a ser la cantidad de registros que vamos a calcular deben estar registrados en el fichero. Ambos son números enteros long, o sea, son números que tienen una mayor capacidad que un INT, más o menos como el doble, el triple, ¿no? O sea, tienen una mayor capacidad que un INT. Luego ya acá tenemos el constructor de la clase controlador, pues, ¿no? Acá en el fichero ya se está indicando cómo se va a llamar, el fichero.dat. Esto es la extensión, todo eso ustedes lo pueden definir a su criterio. No hay ninguna regla ahí. ¿Ya? En esta parte, el RW indica que el fichero se está preparando para que se pueda desarrollar las operaciones de lectura y escritura, ¿no? De las iniciales en inglés de leer y escribir, ¿no? Read y write. Entonces, pues ahí dice RW. Y luego se va a calcular la cantidad de registros que en ese momento tenga el fichero. O sea, con la propiedad length, ¿no? Con length entonces sabemos, o con el método length sabemos cuál es el tamaño del fichero, ¿no? Luego, como les decía en la explicación anterior, esto podría estar dando 640 bytes. Si eso lo divide entre la longitud de registro, que son 64, entonces la cantidad de registros serían 10, ¿no? Entonces ahí se estaría definiendo la cantidad de registros. Estas son las excepciones que hay que controlar siempre que se tienen acceso a ficheros, ¿ya? Para ver si se encuentra o no el archivo o si hay alguna excepción, por ejemplo, al dar el nombre del fichero, etc. Este método acá lo habíamos definido para ajustar el tamaño de un texto, ¿no? Porque es necesario que, digamos, todos los libros tengan, como en nuestro caso dice, 20 caracteres, ¿no? Entonces habrán libros, por ejemplo, como UML, ¿no? Que solamente tienen 3 letras. Otros como algoritmos, ¿no? Que tienen más letras. Pero necesitamos que esta columna siempre tenga el mismo tamaño, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo con este método es recibir el dato y a ese dato le agregamos, mediante el método concat, espacios a la derecha, de acuerdo a L, ¿no? Por ejemplo, si L es 20, entonces acá al dato que se recibe se le va a agregar 20 espacios en blanco. Acá también se podría poner así. En lugar de concat, creo que ese método todavía no lo habíamos visto, le ponemos más y le ponemos así. También funcionaría igual. ¿Ya? Quiere decir que al dato se le añaden, de acuerdo a L, los espacios hacia la derecha.
Si L vale 20, entonces se le estará añadiendo al dato 20 espacios a la derecha, ¿no? Y luego le decimos que devuelva el substring. Este método sí lo habíamos visto ya en la clase string. Que empiece de 0 y la cantidad de caracteres que queremos obtener, ¿no? Entonces, este método de acá va a ajustar los textos al tamaño que nosotros le indiquemos en el valor de L, ¿no? Luego acá ya se está obteniendo, digamos, el objeto fichero, ¿no? Para las operaciones que se van a hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, escribir el libro. Dice get fichero. Entonces en ese momento me está devolviendo el nombre, el fichero donde está el nombre físico, ¿ya? Entonces este es el método para escribir un libro. Para escribir un libro, vamos a enviar todos los datos del libro en un solo paquete, ¿no? O en un solo objeto, podríamos decir. En este caso sería lib, que pertenece a la clase libro. En lib, entonces se van a encontrar todos los datos de un libro. Su código, su título, su autor, etc. Inclusive el valor de E también, ¿no? Entonces, para añadir un nuevo libro al fichero, lo primero que se hace es saber dónde termina el fichero, ¿no? Con el método length del fichero, ¿no? Entonces, este método nos va a decir en dónde terminó el fichero, ¿no? En dónde terminó el fichero. No se ve la pantalla. Ya. Entonces, decía, este método me va a decir dónde terminó el fichero o dónde está terminando. Y mediante el método seek ubicamos ese lugar. O sea, seek es un método que nos permite ubicar cualquier parte del fichero, donde empieza, donde termina, o internamente donde empiezan los registros. Ese método trabaja con la dirección física, no con la dirección relativa, ¿ya? Entonces, en esa línea 33 se ubica vamos a decir, el puntero, el file pointer, después del último registro que está en el fichero, para poder escribir ahí el nuevo registro, ¿no? Se va a escribir el estado del registro, su código, su título, su autor, costo y existencia. Ya les había hecho notar también de que al momento de escribir un libro hay que respetar los tipos, ¿no? Por ejemplo, si el dato es un entero, hay que ponerle write int. Si el dato es un string, le vamos a poner UTF, write UTF, cuando sea string. Si es doble, entonces le vamos a poner write doble. Y así, ¿no? Si nosotros ponemos el punto acá, vamos a observar de que hay otras formas de escribir, ¿no? O para escribir para otro tipo de dato. ¿Sí? Tenemos write long, write short, write boolean, write bytes, write char, etc. Entonces debemos de elegir el tipo correcto para el dato que estamos escribiendo, ¿ya? Entonces el método para escribir libros, escribir los libros. Y acá en fichero R me parece que estábamos haciendo las pruebas, ¿no? Sí. Ejecutamos acá. En este momento está leyendo el índice, ¿no? A ver, ahí lo habíamos dejado, pues estamos haciendo un repaso. A ver. Acá estaríamos añadiendo un libro más. System of print, get, acá estaría haciendo la lectura de los datos.
A ver, este acá lo vamos a... A ver, vamos a ponerlo así, ¿eh? Un comentario. Y luego vamos a añadir un nuevo libro. ¿Ya? A ver. Este era el que nos permitía cambiar. También lo vamos a poner así. Listo. Ahí vamos a proceder así. Y el controlador, fichero, igual new controlador, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es añadir un libro, ¿ya? Vamos a poner así entonces, fichero, que ya está instanciado arriba, punto, y ahí le vamos a poner escribir, y acá le ponemos nuevo libro, ¿no? Nuevo libro. Y ahí entre paréntesis vamos a colocar los datos para el nuevo libro. A ver, le voy a poner acá, estado 1. Código del libro. Le voy a poner, por ejemplo, 2020. Listo. Coma, ¿no? Acá dentro del paréntesis. Coma. Ahí. Título del libro. Vamos a ponerle entre comillas. COVID. Listo. COVID-19. Coma. Autor. Vamos a ponerle entre comillas. OMS. Organismo Mundial de la Salud. ¿Cuántos libros tenemos? El costo, ¿no? Este libro vale 15 soles. Y tenemos 25 libros. ¿No? Entonces sería el método para escribir un nuevo libro en el fichero. Al final, cuando utilizamos escribir, va a ir al final. ¿No? Entonces vamos a ejecutar esto. Si no nos sale ningún error, quiere decir que se ha enviado el libro correctamente. ¿No? Cerramos esto. Ahora nos faltaría ver cómo podemos leer ese libro. ¿Ya? Entonces también creo que en el controlador ya habíamos definido un método para leer, ¿no? A ver, acá está cambiar, carga índice, leer registro, get modelo, los tamaños. Bien. Entonces faltaría un método para la lectura de los libros. Acá dice, no, acá está, no, este es leer registro, sí. Con este podemos mostrar los datos, ¿no? Pues mire, este método dice leer registro, nosotros le tenemos que decir el DR, ¿no? O sea, ¿qué registro queremos leer? El 1, el 2, el 3, etc. Acá, mediante la fórmula que vimos acá en esta parte, ¿no? Acá vimos pues esta fórmula para pasar del DR a DF, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula, aplicamos acá esta fórmula, ¿no? DR-1 por longitud de registro, que ya está bueno con el get, ¿no? Pero es la misma fórmula. Entonces, se ubica la dirección física y se lee el registro, ¿ya? Otra cosa que les había hecho notar era de que la forma en que se escribe o el orden en que se escriben los datos, por ejemplo, acá hemos escrito 2 enteros, 2 string, un doble y un entero. Eso tiene que ser respetado al momento de leer los datos, ¿ya? Entonces acá dice, se va a leer el E, ¿no? A ver, en este caso, se lee el registro get fichero, el INT, ¿no? Que sería el valor de E, que sería un entero. El código sería el INT también. 2 strings serían con UTF, un doble y un entero, ¿no? Entonces el orden hay que respetarlo. ¿Ya? Y a través de este método nosotros podríamos calcular
o presentar los registros, ¿no? Entonces vamos a poner acá arriba, vamos a regresar al de ficheros, ya tenemos leer registro. Y acá vamos a poner un for. No, aquí. For para una variable entera que le vamos a llamar n, que va a contar desde 1, para n menor que fichero, punto, la cantidad de registros, punto y coma, más n. ¿Ya? Y ahí vamos a leer cada registro, como aparece acá, ¿no? Controlador, dice, acá lee registro, o el libro, ¿no? Prepara un libro, primero un libro vacío, y luego nos devuelve el libro, si es que lo encuentra, ¿no? Si lo encuentra, nos devuelve los datos, si no, nos los devuelve vacío, ¿no? Entonces vamos a ir para acá, y vamos a decirle que para libro, voy a ponerle así, libro, lib, debe de leer desde el fichero, punto, y ahí le ponemos leer registro n, ¿no? Punto y coma. Ahí, listo. Y ahí le podríamos decir entonces que nos muestre los datos, ¿no? Del libro que acabamos de leer. Pues vamos a ponerle así, ¿eh? Esta vez, por ejemplo, vamos a ir acá a la clase libro, ¿ya? Y vamos a definir un método que nos devuelva todos los datos en una sola línea, ¿no? A ver, entonces acá vamos a ponerle así. Público, string, string, vamos a llamarle get, línea libro. Ahí. Y ponemos las llaves, así, ¿no? Y acá le decimos que no devuelva, los datos del libro, ¿no? Por ejemplo, el código, ¿no? El código. Ponemos acá get código. Get código. Más, ahí entre comillas, al 92 le ponemos la letra T. Más get título, ¿no? Ahí. Más, entre comillas, al 92 la letra T. Más get autor. Así, ¿no? Más, entre comillas otra vez, al 92 la letra T. Más que tenemos costo, ¿no? Get costo. Costo. Más, entre comillas nuevamente, al 92 y la letra T, ¿no? Y terminamos con, acá también le ponemos entre comillas, más. Ah, faltó la T acá. Letra T, más get existencia. Cerramos el paréntesis, punto y coma, ¿sí? ¿No? A ver, lo quito. Ahora voy a separar esto, ¿eh? A ver, algo está fallando, dice. A ver, ¿dónde está la falla?
A ver. ¿Qué dice acá? Falta el punto y coma, dice, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿Paréntesis? Paréntesis en get existencia. Ya está. Muy bien, gracias. Uy, pero también casi sobre uno, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos get línea libro, ¿no? Que nos pone todos los datos en una sola línea. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá a nuestro fichero que estamos haciendo la prueba. Y acá solamente le ponemos system.out.print. Print ln, y ahí entre paréntesis ponemos lib. Get línea libro, ¿no? Get línea libro, que acá está definido ya, ¿no? Listo. Entonces, como ya lo hemos escrito, vamos a dejarlo así también, ¿no? Porque ya ya lo hemos añadido, ¿no? Entonces ahí vamos a ejecutar. Ejecutamos. Y ahí están los libros. Ah, pero no apareció el último, ¿no? Que decía el COVID. ¿Lo ejecuté? No creo que... Sí lo ejecuté, ¿no? Algo ha fallado porque no lo ha registrado. Algo falló. A ver. Habría que ver qué es lo que falló. Porque, a ver, lo voy a ejecutar de nuevo ahí. Ejecutó. No, algo está fallando. O sea, no está escribiendo bien el libro, ¿no? No está escribiendo bien el libro. Él dice nuevo libro 1, 20, COVID-19, OMS, 20, 15, 25. A ver, tenemos que ir a ver por qué no lo está grabando el libro. Controlador, vamos. Aquí. La línea que dice escribir, ¿no? Este de acá. Pero ha funcionado para los otros. A ver, vamos a enviar los mensajes acá, a ver, ¿ya? Vamos a ponerle así. System. Acá vamos a ponerle sí, acá, ¿no? Voy a ponerle system.out.print. Print ln. Y le voy a decir que me muestre el fnfe. Punto toString. Así. Igual acá, ¿ya? Para ver qué es lo que ha fallado. Voy a ponerle así, Enter. Bueno, acá mismo. Ahí alcanza. System.out.print ln, y ahí entre paréntesis que nos muestre el IOE, ¿no? Punto toString. O sea, para que nos dice, acá le estoy indicando que si no graba está sucediendo algo, ¿no? Entonces, que me diga qué es lo que ha fallado. De repente una clase no se encontró, el archivo, qué sección es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente acá donde dice ficheros y lo voy a ejecutar, a ver, ¿ya? Tengo que activarlo y lo vamos a ejecutar. Ahora sí lo grabó. Ahora sí lo grabó. A ver, vamos a hacer la prueba con otro, ¿ya? 2021, vamos a ponerle acá. 2021. Libro de, vamos a ponerle, a ver, Java.
autor, vamos a ponerle J. Ceballos. Le ponemos ahí el costo, 25 soles. Existencia, 15. Ahí vamos a ejecutar. Pero ahora está repitiendo 2 veces. Algo está. ¿Qué puede estar fallando? Acá lo voy a ejecutar otra vez. Está repitiendo esto otra vez. A ver, acá abajo vamos a ponerle que cierre el fichero. Ya depende, espero que esté fallando. Ponemos fichero. Punto. Cerrar vamos a ponerle. Ahí. Ahí vamos a ejecutar. Java Ceballos, ahora sí sale, ¿no? A ver, otra vez. Pero vamos a cambiarle a otro. Tendríamos que ponerle acá, ¿no? Vamos a ponerle C++. El mismo autor, todo igual. Recién sale a la tercera vez, ¿no? Algo está fallando. ¿Qué está fallando? Puede estar fallando. Lee el libro N. System Open, libro N. Acá arriba después de... Y vamos a abrir acá otro más. A ver, vamos a ponerle acá. UML. Ejecutamos ahí. Es que ya se cerró el archivo ya. Si ejecuto acá, no aparece UML. Si ejecuto, ahí aparece UML, pero después de la tercera vez, ¿no? A ver, el libro 4, listo. Libro. A ver, lee el fichero. System Open. Get línea el libro. Get libro. Qué raro. O sea, lo está grabando después del tercero, ¿no? 3. Se lo graba 3 veces. ¿Por qué lo graba 3 veces? Acá le estoy diciendo que grabe una sola vez nada más. Libro, a ver. Escribir el libro. Escribir el libro ahí.
Y lo graba 3 veces. UML. Y acá le pongo, a ver, PHP. A ver, ejecuto. No sale UML, ejecuto otra vez UML. Recién a la tercera vez sale PHP. ¿Qué puede estar pasando ahí? O sea, la tercera vez recién está sacando el registro, ¿no? El nuevo registro. A la tercera vez. Ya, bueno. A ver, vamos a ir acá. Parece que después de, digamos, después de cada operación hay que cerrar y abrir el fichero. A ver un ratito acá, vamos a poner así. Fichero. Punto. Open. No hay open. Punto. Close sí hay, ¿no? Close sí hay. A ver. Se cierra el fichero. Ya, a ver, vamos a revisar estos métodos. Este método es el que hemos hecho para leer el modelo. Listo. A ver. Controlador. Ahí tenemos random libros. String, ajustar el texto. Ahí activamos el fichero, nuevamente con get fichero. ¿No? Y tenemos nuevamente el controlador. A ver si acá ponemos entonces controlador. A ver. Este es el que escribe, guarda los datos. Y el que lee es este de acá, ¿no? Leer fichero. Get fichero, sí. Controlador. Random return fichero. Escribir libro. Ya, a ver. Recién acá cambiar también. El libro. ¿Qué es? A ver, controlador fichero. Bueno, voy a guardar un ratito el video, ya vamos a hacer una pausa 10 minutos, que no se va a hacer extenso. Y en 10 minutos regresamos, un ratito.